Bien, entonces, ¿le salió o no le salió 404? Sí, ingeniero, me salió 404. Ya, dime qué parte no entiendes entonces. ¿Esto de acá? Eh, Sí, ahí donde utiliza despejar, no lo entendí bonito. pero es que es así, es que no te acuerdas la fórmula, tienes que despejar, pues. Recuerda que Y es igual a menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, pero Y es la altura, es decir, los 80 metros. Y menos un medio es solo cuando utilizas el vector, le das la dirección con el negativo, si no, solo tomas valor absoluto. Entonces pones un medio, gravedad por tiempo al cuadrado, estamos escalarmente. Sí, sino que el autor te dice, del libro te dice, pon menos cuidado porque estás hacia abajo. De ahí despejas, el 2 pasa a multiplicar al 80, te hace 160 y te queda gravedad por tiempo al cuadrado. La gravedad pasa a dividir, que es 9.8. 160 por dividido por la 9.8. Aplicas raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá, se va esto y te queda tiempo. Das la vuelta y te queda eso. Ya eso es despeje, muchacha. ¿Ya te quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, listo. Ok. Vamos ahora sí a seguir adelante. Esto es un ejercicio de movimiento semiparabólico, que todavía está fácil. Ya el movimiento parabólico conlleva otros requerimientos. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer un poquito más de teoría porque esto es bastante. Si no quiero escribirlo. A ver si me ayudan ustedes leyendo desde aquí. Desde ahí. ¿Ya? A ver, justo la chica que no entendía para que vaya participando. Ya. En el movimiento parabólico, la velocidad varía simultáneamente en módulo y dirección. Por consiguiente, se generan aceleraciones tangencial y centrípeta normal a aceleración. Respectivamente, estas aceleraciones son variables, pero en cada instante su suma aceleración total es constante. El análisis de las competencias de aceleración en los puntos A, B y C se pueden concluir que en el punto A la partida está subiendo y la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad, pero sentido contrario. Por ello, el movimiento es retardado, la aceleración total. Ya, gracias. Voy a leer yo. Dice, verán chicos, voy a explicar esto. Nos dice que en el movimiento parabólico la velocidad varía simultáneamente. Primero varía en módulo, quiere decir que se hace más grande y más pequeña. Y también en dirección, quiere decir que va, miren, va cambiando en dirección hasta que ahora vuelta está bajando. Sube y baja, por eso cambia en módulo y en dirección simultáneamente. Quiere decir que mientras pasa el tiempo, cambia en las dos formas, al mismo tiempo, cambia en tamaño y dirección. Muy bien, pero ¿y qué tipo de aceleraciones se generan? Se generan la aceleración tangencial, que la vamos a denotar con AT, y se genera la aceleración normal o también aceleración centrípeta, que la vamos a denotar con A sub C. A, vectorcito C, aceleración centrípeta, aceleración tangencial. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que la velocidad es tangente a la trayectoria. Si no recuerdan la palabra tangente, esto es, no creo, no sé si pueda rayar aquí. Tangente es algo así, que topa en un solo punto. Eso es tangente. Pero claro, esto está demasiado grueso. Voy a borrar. Nunca he utilizado yo esto. Que también me habrá hecho. De gana me puse a... No, ya. ¿Cómo borro eso? No sé, pero igual. Aquí tenía el borradorcito esto.
Bueno, no me voy a centrar en esto. Pero, regálame un segundito. Bueno, continuemos entonces. Como yo les decía, la velocidad es tangente a la trayectoria y por lo tanto, ¿qué es esto de la aceleración tangencial? La aceleración tangencial no es otra cosa que la proyección del vector aceleración total en la dirección del vector velocidad. Es decir, este es el vector velocidad. Tiene toda esta línea de acción. Cuando está subiendo, el vector aceleración total se proyecta en este vector, pero en sentido opuesto, por lo tanto, es retardado por la aceleración, es la aceleración tangencial, retrasa al movimiento y hace que pierda el valor de la velocidad. En su punto máximo está la velocidad acá y la aceleración centrípeta es igual a la aceleración. La aceleración centrípeta, en cambio, está dirigida hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro de la trayectoria. ¿Sí? Y por lo tanto, acá está la aceleración tangencial. Tiene la misma dirección que la velocidad. ¿Por qué? Porque es la proyección del vector aceleración en la dirección del vector velocidad. Listo, entonces aquí nos dice que en el punto A, vamos a bajarle un poquito, que en el punto A la partícula está subiendo, eso nos explica, la partícula está subiendo y la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad, correcto, tiene la misma dirección, pero sentido contrario, está en otro sentido, están en la misma dirección, pero en sentido contrario. Listo. Por ello dice, el movimiento es retardado, la aceleración total cuando está subiendo, antes de llegar al punto B, la aceleración total es igual a la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. En el punto B, la partícula, en cambio, ya alcanza su altura máxima y la velocidad es horizontal. Y es perpendicular a la aceleración total. Por lo tanto, aquí no hay proyección porque sería el mismo punto. Por lo tanto, ya no hay aceleración tangencial, cero. Simplemente la aceleración es igual a la aceleración centrípeta porque está dirigida hacia el centro. Pero en el punto C, en cambio, la partícula está descendiendo y la aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido, como decía aquí, la misma dirección y el mismo sentido de la aceleración tangencial y la velocidad. Esto hay que tenerlo bien claro porque los problemas de movimiento parabólico le van a decir calcular la aceleración tangencial a los 3 segundos, calcular la aceleración total, calcular la aceleración centrípeta y un montón de esto que le van a pedir. Entonces, si usted no entiende bien esos términos, es como estarle pidiendo en chino. Muy bien, en cualquier posición la aceleración tangencial es la proyección de la aceleración total en la dirección del vector velocidad. Por esta razón, si se conocen los vectores de velocidad, ya. Aquí aplica una formulita que no la vamos a demostrar, usted simplemente acuérdese esto, que la aceleración tangencial, el vector es igual al producto punto, ¿sí? Al producto punto de la aceleración de la gravedad por el unitario de la velocidad y esto multiplicado por el vector unitario de la velocidad. O sea, adentro es producto punto.
Y acá es por el unitario de la velocidad. El producto punto entre dos vectores por el unitario del mismo vector. Esto hay que tenerlo claro. Bueno, esto podemos ir sacando ya. Y luego, vamos a ver. Listo. Gisbert, vaya a ver eso. Ya pagué también. Ya. Ok, entonces estas pequeñas formulitas tenerlas presentes. Algo que sí toca explicar, porque esto no es tan fácil de comprender, es lo que estaba yo hablando de la aceleración tangencial y centrípeta. Vamos a hacer un grafiquito para tratar de explicar esto. Ya, este es mi proyectil. Entonces, miren, en este punto de aquí, en este punto, hay un vector, ¿sí? Que está en esta dirección. Este es el vector velocidad. Y la aceleración de la gravedad es siempre hacia abajo. Esa es la aceleración de la gravedad. La proyección de esto es acá. No voy a proyectar, siempre se proyecta perpendicularmente. Entonces, este pedacito de acá es la aceleración tangencial. A sub t. ¿Y dónde está la aceleración centrípeta? Esa está hacia el centro. Entonces, la suma vectorial de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial nos da la aceleración total, que es la aceleración de la gravedad, que la vamos a llamar aceleración total, igual a aceleración de la gravedad. Entonces, miren, tienen signos contrarios aquí. Este es el vector velocidad, la proyección de la aceleración en la dirección del vector velocidad nos da la aceleración tangencial. Mientras que aquí en este punto ya no, la velocidad es horizontal, esta es la aceleración de la gravedad. Proyecto hacia acá, es un punto, ya no tengo vector, es un punto. Por lo tanto, la aceleración total, que la de la gravedad, es lo mismo que la aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta está siempre hacia el centro, perpendicular a la velocidad. Miren, si esta es la velocidad, perpendicular a ella está aquí en la aceleración centrípeta. Entonces, perpendicular a ella está la aceleración centrípeta, que coincide con la aceleración total. Por lo tanto, en este punto de acá, este es mi vector velocidad, ¿sí? Este es mi vector velocidad. Este es la aceleración. Hagámoslo un poquito más grande también, para poder proyectarlo bien. Ya. Suponiendo que este es mi vector velocidad. Entonces, este es mi vector aceleración de la gravedad. Esto lo tengo que proyectar perpendicularmente. Entonces, este pedacito de aquí es el vector aceleración tangencial. Y hacia el centro, ¿qué tengo? Tengo la aceleración centrípeta. La suma vectorial de estos dos me da la aceleración total, que no es otra cosa que la aceleración de la gravedad. Y este es mi vector velocidad. Ya está claro. Eso es aceleración tangencial centrípeta y aceleración total. Con Y, y este es el eje X. Este es mi proyectil que es lanzado con una velocidad inicial. Listo. Y la fórmula para nosotros poder determinar. Entonces, en el punto A, vamos a suponer que aquí es el punto A, que aquí es el punto B y aquí es el punto C. Entonces, ya nos dijo el texto que en el punto A la aceleración tangencial
es distinta de la velocidad, es decir, sus unitarios van a ser negativos. El unitario en el punto A, ¿no? El unitario del vector aceleración tangencial va a ser igual a menos el unitario de la velocidad en ese punto. Y la aceleración total es la suma de las aceleraciones tangencial más la aceleración centrípeta. En el punto B, simplemente no hay aceleración tangencial y la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta. Y en el punto C, en cambio, el unitario de la aceleración tangencial es igual al unitario de la aceleración, de la velocidad, perdón. Es igual al unitario de la velocidad. ¿Ya? ¿Y qué más? Y la aceleración total es igual a la suma de las aceleraciones tangencial más aceleración centrípeta. Porque hay la tangencial y la centrípeta. Acá hay centrípeta y tangencial, o tangencial y centrípeta, también hay. Eso es todo, eso hay que tenerlo claro para los problemas. ¿Y cómo calculo la aceleración centrípeta? Bueno, pues, perdón, ¿cómo calculo la aceleración tangencial? Me dice que la aceleración tangencial va a ser igual al producto de la aceleración de la gravedad, producto punto, por el unitario de la velocidad. Y todo esto multiplicado por el unitario de la velocidad. Verán que aquí dice producto punto y el producto punto esto lo estudiamos bastante con ustedes. Entonces, producto punto. Ya, producto punto del unitario de la velocidad. Sí. Esta es la fórmula que me permite calcular la aceleración tangencial. Tangencial. Bien. Y dice, ¿y cómo calculo la centrípeta? Bueno, despeja en cualquier punto. Recuerde que la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta vectorialmente nos da la aceleración total, que es la aceleración de la gravedad. Si usted ya conoce la gravedad y conoce la tangencial, despeja la centrípeta. Entonces, aceleración centrípeta va a ser igual siempre al valor de la gravedad menos la aceleración tangencial. Y con esta ecuación calculo la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. También le conocen como aceleración normal. Algunos textos le pueden pedir, calcule la aceleración normal. Es lo mismo que estaré pidiendo la aceleración centrípeta. Bien, entonces, ahora sí, con esto en mente, nos vamos ya a ir a lo del movimiento parabólico, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, Inge. Bien. Las demostraciones de las fórmulas nos falta. Vamos a hacer entonces ahorita esto. Esto lo tenemos aquí para yo no estar pasando mucho el tiempo. Vamos a leer lo del ejercicio 4. Están toditas las fórmulas. Listo. Con esto quedamos. Vamos a aprender a deducir. ¿Están ahí? En el texto, miren, dice. Un proyectil es lanzado con una rapidez, le pone velocidad inicial. No le va a dar datos porque le va a enseñar a sacar las fórmulas.
Un proyectil es lanzado con una rapidez, ¿sí? No velocidad, bueno, le da el módulo de la velocidad, la velocidad. Y su dirección forma un ángulo alfa sobre la horizontal. Determinar A. El vector velocidad inicial. El vector velocidad en función del tiempo. El vector posición en función del tiempo. El tiempo transcurrido desde que es lanzado hasta el proyectil alcanza su máxima altura. El tiempo de subida y el necesario para regresar al nivel horizontal de lanzamiento del tiempo de vuelo. El vector de la altura máxima alcanzada. ¿Sí? El vector de la altura máxima alcanzada. La distancia horizontal cubierta por el proyectil hasta regresar al nivel de lanzamiento. Eso se llama el alcance máximo. Y al valor del ángulo alfa para que el alcance sea el máximo posible. Entonces, esto es pura deducción de fórmulas. Todo esto yo debería darles. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos, primero formamos nuestro sistema y disparamos el proyectil. Le describimos la trayectoria. ¿Ya? Y entonces digo, a ver, lo lanzo con una velocidad inicial, velocidad, por lo tanto tengo una componente velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. La distancia que recorre de aquí hasta acá se llama alcance. El alcance. Y la altura que hay desde aquí a acá, donde la velocidad en Y0 se llama altura máxima, y esto se llama alcance máximo. Pero como yo ya había descompuesto mi velocidad en el eje X, dijimos que siempre va a ser igual al módulo de la velocidad inicial por el coseno de alfa, que forma el ángulo. El vector velocidad inicial con el eje X. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no entienden, pregunten. ¿Está claro hasta ahí? Antes de que pase al primer A. Sí. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Ahora sí, con eso en mente, me pide literal A que halle el vector velocidad inicial. Vector. El vector velocidad inicial va a ser igual a la componente inicial en XY más la componente inicial en YJ. Pero esta componente es velocidad inicial por el coseno de alfa en Y. Aquí está. Más esta componente B inicial en Y es esto. Simplemente le aumento el J. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ya. Luego me dice que halle el vector velocidad en función del tiempo. Vector velocidad. Ok. Entonces sabemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero esta velocidad inicial es todo esto que está acá. Todo esto que está acá. En vez de poner velocidad inicial, pongo todo esto. Velocidad inicial por coseno de alfa en Y más velocidad inicial por seno de alfa en J. Menos, porque ya estoy en vector, menos, ya no el más. El más es para hacerlo en términos generales, pero yo tengo que saber que la gravedad es negativa. Menos 9.8J por el tiempo al cuadrado. Entonces, agrupo Y con Y, J con J. Entonces, ¿qué me queda en Y? Velocidad inicial por coseno de alfa en Y. Más, esto agrupo. J con J. Velocidad inicial por seno de alfa menos gravedad 9.8 que la gravedad por el tiempo en J. Aunque es aquí tiempo cuadrado. Está mal aquí, debería ser tiempo cuadrado. Y ya tengo mi vector velocidad en función del tiempo. Irán anotando estas formulitas porque después les va a tocar sacar. A pesar que yo voy a hacer un ejercicio ahí, voy explicando todito. El literal C me pide hallar el vector en función, el vector posición en función del tiempo. Bueno, el vector posición en función del tiempo. Entonces, sabemos que el vector posición va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Solo reemplazamos. ¿Cuánto vale mi vector posición inicial? 0, porque parte del origen. Ahora, si partiera de por aquí con otro sistema de referencia, ahí sí le sumamos.
0. Entonces me queda la velocidad inicial por tiempo, que sabemos que es esta. Todita esta expresión. Entonces ponemos velocidad de coseno de alfa i más velocidad seno por el tiempo. Y más un medio de la gravedad. Nuevamente agrupamos y nos queda velocidad inicial por coseno de alfa en i, solito. Y más velocidad inicial por el seno de alfa por el tiempo menos 9, menos 4.9, que es un medio de la gravedad, por el tiempo al cuadrado y por j. Eso es el vector en función, el vector posición en función del tiempo. Este es el vector velocidad en función del tiempo. D nos pide el tiempo transcurrido desde el lanzamiento hasta que el proyectil alcanza su máxima altura. Nos está pidiendo tiempo de subida. Entonces, cuando el proyectil llega al punto máximo, la altura de su componente en la velocidad en y es nula. Eso ya lo sé. Por lo tanto, la velocidad sabemos que es velocidad inicial en x por el coseno del más velocidad inicial por el seno de... Pero recordemos que esta velocidad en y es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Velocidad en x y más velocidad en yj. Esto es lo que tengo. Con esta componente 0, simplemente me queda esta expresión de acá, que es velocidad en y0. Por lo tanto, velocidad inicial por el seno de alfa menos 9,8 por el tiempo de subida. ¿Sí? Eso es igual a la velocidad en y. Por lo tanto, el tiempo de subida es velocidad inicial en y sobre gravedad. Tanto lío que se mete para lo más del resumen que les voy a hacer yo. Sí, acuérdense que el tiempo de subida es igual, tal como en el lanzamiento vertical. ¿A qué era el tiempo de subida? Velocidad inicial en y sobre gravedad. Eso era todo. Igualito aquí está. Se le da tanta vuelta. Si el proyectil regresa al lanzamiento, recuerden que el tiempo de caída es lo mismo. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida. Es decir, 2 veces velocidad inicial en y sobre gravedad. Eso es todo. No le paren mucha bola a tanta fórmula aquí. De esto se concluye que el tiempo de vuelo es 2 veces al tiempo de subida. Eso ya lo expliqué yo en el lanzamiento vertical. La altura máxima será el valor de la componente. Aquí hay que hacer unas formulitas. ¿Sí? Aunque yo les hubiese dado directa. Esta fórmula grave. La altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa sobre 2 veces gravedad. No se memoricen tanto la demostración, se van a confundir. Ya voy a hacer un resumen de esto. Esta es para la tabla. Y el tiempo de vuelo, en cambio, es 2 veces tiempo de subida y tiempo de bajada. Eso es tiempo de vuelo. Vamos con el alcance máximo, que es velocidad inicial al cuadrado seno de 2 veces alfa sobre gravedad. Todo esto es puras demostraciones. Hay que aplicar aquí trigonometría, que el 2 seno de alfa por coseno de alfa es seno del ángulo doble. ¿Sí? Entonces, aquí está, seno de 2 alfa es igual a 2 seno de trigonometría. Ya, y el alcance máximo se da cuando el ángulo es 45 grados. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora sí. Sí, nos toca hacer un ejercicio. Entonces, vamos haciendo esto un resumen ya. Entonces, pero largo. ¿Qué es lo que usted necesita saber? Vamos a hacerlo acá. Si vio que todo eso son demostraciones de fórmulas, pero usted no necesita demostrar fórmulas, usted lo que necesita es aprender cómo utilizar esas fórmulas. Entonces vamos a enseñarle por aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, usted lo que necesita hallar es esto que se llama alcance máximo. Si estoy compartiéndoles el pizarrón. Sí, ingeniero. Ya. Usted va a encontrar una altura, que esta es la altura máxima que alcanza el proyectil. Y va a disparar el proyectil con una cierta velocidad. Una cierta velocidad inicial.
que va a tener su componente en el eje X y en el eje Y. Ya, esta es la velocidad en Y inicial, ¿no? Y esta es la velocidad inicial en X. Componentes vectoriales. Este es el vector velocidad inicial. Y este es el ángulo teta o alfa. Llamémosle como quiera. Entonces, miren. Si yo quiero calcular el tiempo de subida de aquí a acá, vamos con fórmulas. Si yo quiero calcular el tiempo de subida desde aquí a acá, pero antes de eso yo había descompuesto, ¿no es cierto? Que la velocidad inicial en X era igual al módulo por el coseno de alfa. Esto lo hice ayer. Y que la velocidad inicial en Y va a ser igual a ¿qué? Al módulo por el seno de alfa. Esto hay que tenerlo clarito. ¿Sí? ¿Y qué más podemos decir? Que alfa es igual a tangente a la menos 1 de la componente de la velocidad inicial en Y sobre la componente de la velocidad inicial en X. Esto para hallar siempre el ángulo de lanzamiento. Y que el módulo de esa velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y, esa velocidad al cuadrado. Esto es en un principio. Ahora, con esto me permito yo ya las fórmulas. Entonces digo, a ver, quiero calcular primerito, ¿qué tiempo se demora en subir ese proyectil? Desde aquí a acá, a esto le llamo tiempo de subida. Entonces va a la primera fórmula y digo, tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Primera fórmula. ¿Sí? Fórmula 1. Pero hay que recordar que la velocidad inicial en Y es esto. Por lo tanto, esto también podría ser como módulo de la velocidad inicial por el seno de alfa sobre gravedad. Cualquiera de las dos fórmulas es equivalente. Entonces, ustedes dicen, ya sé, ¿cómo calcular el tiempo de subida del movimiento del proyectil? Esto se llama tiempo de subida. Listo. Vamos con una fórmula 2. Vamos a irlas pintando estas porque estas sí las necesito que las tengan en la mente. Bien, entonces tenemos estas para el tiempo de subida. Calculando de eso mismo, ¿no es cierto? De eso mismo digo, a ver. Esto es el tiempo de subida y esto de acá es el tiempo que se demora en bajar. Pero el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Entonces, todo este tiempo de subida más el tiempo de bajada se convierte en el tiempo de vuelo. Ya digo, entonces el tiempo de vuelo no es otra cosa que 2 veces el tiempo de subida. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. O lo que es lo mismo, 2 veces velocidad inicial por el seno de alfa y sobre la gravedad. Con esto calculo que el tiempo de vuelo. Esto de aquí me permite calcular el tiempo de vuelo.
vuelo, ¿sí? Tiempo de vuelo. Bien, ¿qué más necesito calcular? Bueno, yo digo, quiero saber qué velocidad, quiero saber qué altura, o digamos, quiero calcular la velocidad aquí en este punto, y quiero calcular la velocidad en este punto, ¿sí? Entonces yo digo, aquí lleva una velocidad en X, aquí hay una velocidad en Y. Y este es mi vector velocidad. Velocidad. ¿Sí? Entonces aquí llevo una velocidad en X, perdón, una velocidad en X así. Y aquí hay una velocidad en Y. Esto es cuando está subiendo, esto es cuando está bajando. Y aquí hay también una velocidad solo en X. Ya no hay velocidad en Y. Entonces, esto me permite ir viendo y digo, a ver. ¿Cómo calculo esa velocidad? Entonces yo digo, la velocidad, al ser un vector, va a tener velocidad en X, Y, más velocidad en YJ. Por lo tanto, recuerdo que en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y hay movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces la velocidad en X no va a variar, sigue siendo la misma. Por lo tanto, le pongo que este vector velocidad va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es la misma. ¿Y a qué es la velocidad inicial en X? A la velocidad inicial por el coseno de alfa. ¿Sí? Simplemente le pongo velocidad inicial en X, Y. Más la velocidad en Y. En Y es movimiento rectilíneo uniforme variado. Perdón, movimiento, sí. Rectilíneo uniforme variado. Entonces, esto simplemente, ¿a qué era igual la velocidad en Y? Cualquier velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Aquí pongo velocidad en Y, inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo. Esto en J. Y ya tengo mi velocidad para cualquier tiempo. ¿Sí? Tengo mi velocidad para cualquier tiempo. Es lo que iba demostrando aunque es mejor calcularlos por partes antes que tener todas estas fórmulas en la cabeza. Así como hice en el ejercicio anterior, ir por partes, analizando en el eje X y analizando en el eje Y. Bueno, algo que me interesa también es calcular la altura máxima. Entonces yo digo, la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de alfa sobre 2 veces la gravedad. Es fórmula o una ecuación matemática que me permite calcular la altura máxima. Bien, es con esta ecuación la altura máxima. Y de una vez, para terminar y dejarlos tranquilos, Gisbert. Ya. Bien, para terminar, entonces, el alcance máximo. El alcance máximo no es otra cosa que la velocidad inicial al cuadrado por el seno